Bienvenidos sean todos a Abril. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta reunión de su Iglesia Gran Comisión. Hemos decidido comenzar una nueva serie llena de retos, llena de ánimos y llena de tesoros para nuestra vida. Y lo que vamos a hacer durante todo el mes de abril, vamos a estudiar una carta de la Biblia. Durante el mes de abril, los fines de semana y los días miércoles también estaremos abordando los temas de una de las cartas importantísimas que tú y yo deberíamos ir frecuentemente en el año. La conversación de hoy se llama El túnel del caos. ¿Por qué se llama así? Porque todos nosotros tenemos pruebas de diferentes tipos. Así que hoy tendremos una conversación muy poderosa. Yo sé que Dios tiene cosas que enseñarte. Así que como vamos a hablar de una de las cartas, nuestra serie se llama Bandeja de Entrada o Cartas de un tal Santiago. Quiero llevarte años atrás. Piensa cuando funcionaban los telegramas. Aquellos que vieron los telegramas, quien enviaba un telegrama debería de resumir la información que se ponía ahí. Una, porque era limitada la información, y dos, porque costaba dinero. Yo recuerdo que en ocasiones nuestro padre le enviaba, cuando no estaba cerca del lugar de nuestra casa, enviaba telegramas y decía ciertas cosas y uno decía, wow, hay que descifrar lo que dice aquí. Pero si tú eres muy joven y no sabes de los telegramas, pues ve a Google y escribe ahí telegramas y te darás cuenta de qué estamos hablando. Pero también pasó la temporada de las cartas. ¿Recuerda la temporada de las cartas? Cuando nos escribíamos cartas, cuando usábamos cartas. Y me encanta cuando los enamorados usaban las cartas. Venía un enamorado y le enviaba, o la enamorada le enviaba cartas a su enamorado. Y agarraba una hoja de papel y 2 hojas de papel y 3 hojas de papel. Y aquella carta se miraba muy grande. Y le enviaba la carta. 18 meses después, el enamorado recibía esa carta, un poco desfasada de todo, pero por fin llegaba la carta y ella la abría. Y era impresionante cuando él la abría y abría la carta, primera hoja, segunda hoja, y las páginas olían a perfume, porque la gente le echaba perfume para que huela a mí, decían. Entonces le echaba perfume a las cartas, pegaban estampillas y todo lo demás. Pero hoy en día, lo que haces tú es abrir tu aparato electrónico y dices, wow, tengo 50 correos electrónicos que no he visto. Tengo 70 correos electrónicos. Qué rápido, cómo han cambiado los tiempos. Pero en tiempos bíblicos, cuando tú recibías una carta bíblica, era impresionante, era emocionante. La iglesia se reunía y comenzaba a escuchar, porque se recitaba y se leía la carta. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y se le leía a la iglesia, y la iglesia escuchaba eso. En algunas cartas se les dice, esta carta también que se lea en tal lugar y en tal lugar. Y al día de hoy esas cartas son de bendición para nosotros. Me atrevo a decir que habían personas que memorizaban esas cartas, porque las cartas se podían leer una y otra vez. Así que nosotros hemos agarrado la carta de Santiago. Durante todo este mes de abril estudiaremos la carta de Santiago. Y quisiéramos estudiar la carta de Santiago, pero para estudiar la carta de Santiago quisiéramos saber un poco de Santiago. Quiero llevarte al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso es lo que le dice en el inicio de su carta. Así que para entender un poco lo que vamos a hablar de esta carta, quisiera resumirte brevemente un poco de la historia de Santiago. En la Biblia, cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, te vas a encontrar aproximadamente con unos 4 o 5 hombres con el mismo nombre. En la Biblia, Santiago es el equivalente de Jacobo. Cuando tú veas Jacobo, es el equivalente de Santiago. Es más, Lucas capítulo 6, 16 dice Jacobo, padre de Judas, pero no es él del que vamos a hablar. También en Mateo 4, 21 se dice Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. En Mateo 10, 3 se dice Jacobo, hijo de Alfeo. Y en Mateo 27 se narra un hombre llamado Jacobo, hermano menor, hijo de María. Pero en el libro de Mateo 13:55 se habla de Jacobo, hijo de José, hijo de María. Y de ese es el que vamos a hablar.
En otras palabras, el hombre que escribe la carta de Santiago es el hermano de Jesús. Muchas personas dicen, es el medio hermano de Jesús. Santiago es el hermano de Jesús. Ese es el hombre que escribe la carta de Santiago. Entonces, la próxima vez que tú vayas al libro de Santiago, diga, esta es la carta que le escribió el hermano de Jesús. Ahora, ¿qué necesitamos aprender de este hombre? Hagamos un poco de contexto. Viene María, se le dice la Virgen María, porque era una virgen cuando concibió a Jesucristo. Da a luz a Jesucristo, pero la Biblia dice que tuvo más hijos. Y cuando tuvo más hijos, uno de los hijos que dio a luz fue a Santiago. Imagínate esa familia. Creció esa familia, pero en ese contexto familiar había un muchacho llamado Jesús que no fallaba, que no se equivocaba, que no pecaba. Y qué difícil es para un hijo con el síndrome del niño segundo, el síndrome del hijo tercero, el síndrome del hijo que tiene que lidiar con la sombra del hermano perfecto. ¿Te ha pasado? Cuando dices, sí mamá, pero es que tú me comparas. Tú dices, ay que mi hermano, ay que tú me comparas. Ahora, qué difícil para Santiago cuando la mamá decía, por favor niños vayan a lavarse las manos. Santiago se lavó las manos, ya voy mamá. Jesús, ¿tú lo hiciste? Sí mamá. Hijos, por favor, vengan a comer. Se comen toda la comida. ¿Te la comiste, Jesús? Sí, mamá. Hasta, sí. Y tú, Santiago, ya voy, mamá, es que el pataste no me gusta, esto y lo otro. Hijos, por favor, vayan a traer la leche. ¿Ya fuiste, Santiago? Sí, solo termino de enviar un correo electrónico. Aquí estoy. Y tú, Jesús, lo hiciste. Jesús era perfecto. Y qué difícil para un hermano lidiar con un hermano perfecto. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? A los 30 años Jesús dice, mamá, papá, chao, nos vemos, me voy. Inicio mi vida ministerial. Posiblemente Santiago dice, wow, qué bendición. Hasta me voy a quedar en tu cuarto, voy a poner calcomanías de rock ahí, voy a pegar pósteres y todo lo demás. Y se va Jesús. Pero Jesús regresa a Jerusalén y cuando regresa a Jerusalén viene diciendo que es el Mesías. Y dice Santiago, ¿qué? O sea, ahora dices que eres el Mesías. Qué bien, hermano, estás muy, pero muy bien. El libro de Juan, capítulo 7, versículo 5, dice la Biblia que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Qué difícil. O sea que Santiago, de este hombre del que estamos hablando, creció con Jesús sin poder creer en ese Jesús. El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia que sus parientes decían, él está fuera de sí. Imagínate, sus parientes, incluyendo Santiago, decían, Jesús está fuera de sí, se loqueó. Jesús, le lavaron el cerebro a saber qué está pasando en la vida de Santiago. Ahora, ¿qué más con la vida de Santiago? Jesucristo, después de 3 años de ministerio, muere en una cruz, resucita y una de las personas con que interactúa es con Santiago. Y después de la muerte de Jesús, dice Santiago, wow, ahora comprendo quién es mi hermano. Y su vida da un giro increíblemente y este hombre se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Comienza a ser un pastor influyente, un líder buenísimo, está haciendo una gran labor. Ahora, mira cómo se presenta Santiago en la carta. Las cartas llevaban una estructura gramatical y en el saludo Santiago pudo presentarse Santiago, un hombre de una gran familia. Pudo haberse presentado así. O pudo haber dicho Santiago, uno de los hermanos del mero mero, de Jesús. También Santiago pudo haber dicho, ¿saben qué? Santiago, el pastor de la iglesia más influyente de Jerusalén. Pudo haber dicho así. O pudo haber dicho Santiago, un líder que tenía una relación muy cercana con el apóstol Pablo, con Pedro y con Juan, porque era cierto, tenían una relación muy cercana. Pero me llama la atención que Santiago se presenta en su carta y dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Le ha cambiado la mente a Santiago. Santiago tiene un gran enfoque respecto a la vida, tiene una gran ubicación en la vida. Y si hay algo en nuestras vidas, en esta tierra, es tener ubicación. Saber quiénes somos en Cristo, para qué vivimos en Cristo. Y Santiago dice, yo soy un esclavo por amor. Yo no conocí por mucho tiempo a Cristo, conviví con Él, los tuve cerca de Él. Y no sabía quién era Cristo, pero hoy sí sé quién es Cristo. Guarden esa información.
Algo importante también en las cartas es que cuando tú enviabas una carta habían destinatarios. ¿Para quién va esta carta? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Y la misma escritura nos arroja algo importante. Dice la Biblia que cuando Santiago escribe, dice que la carta va orientada a personas que están en la dispersión. A los hermanos que están en la dispersión. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Personas esparcidas, personas perseguidas. Si tú te acuerdas, cuando muere Esteban, la iglesia comienza a ser perseguida. Y qué difícil es sentirse perseguido. Qué difícil es sentirse desorientado. Esa carta se está escribiendo a personas desorientadas, a personas probadas, a personas deprimidas, a personas posiblemente que están en un caos mental y emocional. Hay un hombre que Dios lo usó por muchos años, se llama el doctor Adrian Rogers. Muchos de nosotros hemos escuchado, hemos leído acerca de él. Hay un momento donde dice el doctor, hay 3 tipos de momentos en la vida de las personas. Las personas que están pasando por una prueba, las personas que están saliendo de una prueba y las personas que están a punto de entrar a una prueba. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú hoy? Es más, puede ser que al salir de este lugar, puede ser que entres a una prueba. O puede ser que al salir de este lugar tú salgas de tu prueba y tú digas, Dios, gracias por hablarme de la manera que lo hiciste. Hay algo con una gran riqueza en esta carta cuando Santiago los está saludando. Si tú ves el verso 1, él dice, a los hermanos de la dispersión, salud. Y les dice, saludos, saludos. Y fíjate que cuando tú lees y estudias esa frase en la escritura, no solo lo está diciendo como una figura amable, escritural, parte del protocolo de escribir cartas. Qué bueno saludarte. No, lo que está diciendo ahí cuando él dice, salud, saludos hermanos, lo que está diciendo es, regocíjense. Regocíjense. Él sabe lo que les va a escribir. Me encanta que Santiago es directo. Si tú lees el libro de Santiago, Santiago es directo y les va a decir cosas bastante significativas, pero comienza diciéndoles, regocíjense. ¿Y sabe qué significa eso? Lo que significa es, tengan conciencia de que todo va a estar mejor. ¿Qué te parece esta mañana recibir esa palabra de parte de Dios? Regocíjate, porque cualquier que sea tu situación, las cosas van a estar mejor. Eso es animante, eso es una verdad bíblica. Y así comienza la carta de Santiago. Y Santiago comienza escribiendo un tema importante, uno de los temas importantes y de gran significado en la carta de Santiago son las pruebas. Y por eso ya hablaremos de las pruebas. Y le hemos puesto el túnel del caos. A este túnel del caos le hemos puesto los periodos de entrenamiento. Las pruebas es igual a periodos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque Dios los usa para entrenarnos, para provocar algo en nuestra vida. Y hoy hemos tratado de ilustrar un túnel del caos y le hemos puesto 3 colores. El primer color representa el naranja, cuando hay precaución, algo está pasando en nuestra vida. El rojo representa el dolor, las situaciones complicadas de la vida. Y el verde representa cuando empiezas a ver la luz. Y dices, wow, por fin estoy viendo el propósito de todo esto. Estoy saliendo, hay esperanza, hay salida y todo lo demás. ¿Qué significan pruebas? Escucha, una definición simple de pruebas. Pruebas es equivalente a aguantar. Aguantar. Es más, hay un locutor famoso en nuestro medio que dice, aguanta corazón. ¿Lo han escuchado ustedes? Cuando ve partidos lo que él dice es, hey, cuando yo veo a la selección de Honduras, esto es difícil, hay partidos que son cardíacos, por favor, corazón, aguanta. Bueno, las pruebas es equivalente a aguantar, a resistir. Y mira qué definición de pruebas. Pruebas es resistir una carga sin colapsar. ¿Escuchaste eso? Es aprender a resistir una carga, permanecer resistiendo la carga por el tiempo que sea necesario sin colapsar. El problema de las pruebas es que muchos de nosotros colapsamos y nos derrumbamos. Y una de las figuras del contexto de esa carta es el equivalente a un animal, a un animal de carga, cuando tiene un peso significativo y no se quiebra, soporta. Ese es el equivalente a las pruebas. Así que hoy hemos decidido ilustrar el túnel del caos como la situación que te está pasando. Y lo que quisiéramos es
tratar de graficar la trayectoria de un túnel del caos. Lo que quisiéramos es graficar qué sucede cuando tú entras a una prueba. Porque cuando tú entras a una prueba, no es que siempre va a ser lineal. Hay diferentes momentos, episodios y circunstancias difíciles. Entonces, en cada etapa hay una circunstancia. Y en cada etapa tú tienes que saber cómo responder ante esa situación. Así que comenzaremos hablando de la trayectoria del túnel del caos. Hablaremos de las etapas. Y la primera etapa se llama la etapa de la fe. Muy simple. ¿Por qué se llama la etapa de la fe? Porque el pasaje nos comienza a decir que toda prueba comienza en tu fe. Cuando tú eres probado, lo que se tambalea, lo que siente es tu fe misma. Tu fe se prueba cuando tú estás en una prueba. Es más, la fe misma tuya es la que es probada cuando tú entras al túnel del caos. Entonces, la Biblia dice en el verso 2, hermanos míos, mira qué bendición que la carta dice, hermanos, a los que estamos en Cristo, hay esperanza, podemos entender esto. Así que a una persona sin Cristo, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Una de las cosas maravillosas de la vida, de confiar en Jesús, no solo es la vida eterna, sino también que cuando tengas situaciones difíciles, tú puedes recurrir a cartas como estas. Dios nos habla a nosotros y Santiago les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me encanta que la vida cristiana no solo habla de una prueba. Me encanta que la vida cristiana dice que habrán diferentes túneles de caos. Dice, bienaventurados o tened por sumo gozo cuando estás en diversas pruebas. Diversas pruebas significa diferentes tamaños, diferentes tipos de intensidad, diferentes tipos de circunstancia. Hay pruebas más ligeras, hay pruebas más intensas, hay pruebas más, pero más complicadas, de diversos colores. Ahora, ¿qué significan las pruebas? ¿Qué más? Te quiero decir, pruebas pueden terminar siendo un error que cometimos. Un error que cometimos y lo estamos pagando caro y entramos en ese túnel de caos y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer en esa prueba? También un malentendido. Cuando tienes un malentendido con alguien y no lo sabes resolver y ese malentendido comienza a fastidiarte la vida, termina siendo un túnel de caos en tu vida. Una decepción. ¿Te has sentido decepcionado últimamente de alguien y ves cómo esa decepción ha venido a lastimar y a herirte emocionalmente? También las enfermedades. Cuando tú dices, Dios, iba por una gripe al médico y cuando fui por esa gripe, el médico me entrevistó y me recetó un par de exámenes y esos exámenes han indicado que no estoy bien. Y tú dices, después de esa cita en esa clínica, mi vida ha sido un tormento, mi vida ya no es igual, pero posiblemente es en tu mente, porque tú no vives en la tormenta está viviendo en ti. O sea, tú no vives en la tormenta, tú puedes hacer algo en medio de una situación. También los dolores, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de dolencia, un desencanto, un sufrimiento, esa es una prueba. Así que tú no debes de desperdiciar las pruebas, tú no debes de desperdiciar estos periodos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque Dios los usa como la escuela de entrenamiento en paciencia. Si hay algo en nuestra vida que necesitamos día a día, semana a semana, año tras año, es la paciencia mientras vivimos en un mundo caído. La paciencia para poder enfrentar ese momento cuando estamos bajo presión sin colapsar. Prueba, estar bajo presión, resistir una carga sin colapsar. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa el túnel del caos es que este túnel, esta prueba, tiene el poder de hacerte un cristiano con mejores calificaciones. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que después de una prueba tú seas un mejor esposo? ¿Te gustaría que después de una prueba puedas ser un mejor hijo? Tú puedes ser un mejor empleado después de una prueba. Tú puedes ser un mejor ciudadano después de una prueba. Porque ayudan a mejorar nuestras calificaciones como alumnos, como cristianos. Ahora, me gusta siempre en las conversaciones la parte práctica, porque posiblemente tú dices, qué bueno saber que las pruebas Dios las usa para esto y para aquello, pero ¿qué hago yo? Cuando esté en un túnel del caos, ¿qué hago? Si sé que la primera etapa es mi fe, ¿qué hago? Vayamos a la parte práctica. ¿Qué puedes hacer cuando estás en una prueba y estás en la primera fase de la prueba? Cuando te diste cuenta que estás siendo probado. Tú sabes, dices, esto es una prueba. ¿Qué hago?
Muchas veces nosotros decimos, te vamos a dar un consejo, te vamos a dar 3 características, 3 ideas. No. Hoy, la Biblia nos dice que Santiago nos da órdenes. Nos da órdenes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la orden que Dios nos da mientras estamos en una prueba? Así que en la primera fase, cuando tú estés en la primera fase de un túnel del caos, es tener por sumo gozo. Esa es la clave del pasaje. Tener por sumo gozo. En otras palabras, es gozarse. Cuando tú estás en una prueba, no puedes avanzar el túnel del caos sin gozarte. ¿Qué significa gozarse? Significa genuinamente alegre. Genuinamente alegre. Te lo voy a explicar. ¿Qué significa genuinamente alegre? Una esposa puede decir, hermanos, quiero dar mi testimonio. Esta mañana se metieron a robar a mi casa, aleluya, y la dejaron vacía, gloria a Dios. Me le metieron fuego, raptaron a mi marido, dale palmas, lo raptaron. Y no solo eso, mañana lunes mi jefe me va a despedir. Doy gracias. Me cuesta encontrar personas, las hay. Pero el punto, cuando hablamos de genuinamente alegre, no es algo forzado, no es algo maquillado. Genuinamente alegre es con una fortaleza sobrenatural para reaccionar cuando estás en una prueba. Es una conciencia que Dios está contigo en ese túnel. Es una conciencia que esa prueba va a ser de provecho, que esa prueba tiene un tesoro escondido, que esa prueba te va a servir día tras día, semana tras semana. Pero ¿sabes por qué es difícil estar genuinamente feliz? Porque cuando entramos a una prueba, la prueba nos confunde y la prueba nos aplasta. Y tú dices, Dios, ya no resisto. Te aplasta, te confunde. Pero realmente entender, genuinamente feliz es entender que este túnel del caos purifica. Y no puede ser purificado el oro sin altas temperaturas. El oro tiene que ser purificado a altas temperaturas y tu fe se va a purificar. Tu vida va a ser mejor si tú entras a ese túnel del caos. Pero no solo eso, este túnel te ayuda a madurar. Entonces, ¿qué significa genuinamente feliz? Es entender que esta prueba no está para destruir mi fe. Esta fe existe y está para profundizar mi fe. Esa es la clave de la vida cristiana. Profundizar en la tormenta, en el tsunami, en el terremoto. Profundizar. Y tú permaneces estable en cualquier situación. Ahora, tú estás allí en la fe y dices, wow, esta es la primera etapa. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, o sea, el impacto primero de toda prueba es en tu fe. Dice, la prueba de vuestra fe produce, la siguiente etapa, la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la segunda etapa le llamamos la etapa de la resistencia. La etapa de la resistencia, la etapa de la paciencia, la etapa donde muchos de nosotros decimos, ya no quiero seguir, esto es inevitable, esto no va a cambiar, esta situación familiar, esta situación financiera, llevamos años en esto, llevo lidiando años con esta persona, llevo lidiando años en este trabajo, emocionalmente ya no puedo más. Y llega un punto donde tú dices, ya no puedo más. ¿Has llegado al ya no puedo más? ¿Has llegado al ya no puedo más? Esta es la etapa de la resistencia, la etapa donde tú dices, no voy a colapsar, es donde tú vas a ver lo sobrenatural, donde viene la estabilidad en tu vida. Entonces la prueba en esta etapa se vuelve una fase para autenticar algo. Hay personas que validan el oro de manera artesanal, no tan científicamente. Tú has visto a personas que dicen, enseña a ver si es oro, y agarran un anillo o agarran algo de oro y le hacen, sí, 14 quilates, a ver cuánto tiene, sí, 18, a ver, no, esta es plata china, sí, no, esta es fantasía francesa. Hay personas que dicen que así se puede validar el oro. Yo entiendo que una manera práctica de validar el oro es temperaturas altas. Altas temperaturas se puede validar el oro. Y entonces los túneles de caos, las pruebas, nos ayudan a revelar nuestro carácter. Nos ayudan a saber qué hay
en nosotros. Y tú puedes decir, no, Dios está loco, Dios es demasiado grosero. Él sabe que ya no puedo más, Él sabe que todo lo que ha pasado, todo lo que me ha venido, y no paran las pruebas. ¿Te ha pasado? Estas pruebas no acaban. Yo pensé que este año era el año de que ya no iban a haber pruebas y no acaban. Posiblemente el problema no es eso. El problema es que no has aprendido a disfrutar los túneles de caos. No has aprendido a avanzar en el túnel del caos. Entonces no es que Dios se está equivocando en esta etapa. Es que Dios es un entrenador perfecto, es un experto. Y Él sabe qué músculos de tu alma, qué músculos de tu espíritu necesita trabajar, necesita fortalecer. Ese es el espíritu de las pruebas mientras te encuentras allí. Hay una historia muy poderosa, posiblemente tú la vistes, le diste seguimiento. Esto sucedió el 5 de agosto del 2010. Eso era un jueves. Unos hombres en su vida cotidiana se dedicaban a la minería en el país de Chile y comenzaron a ir día tras día, pero hubo un jueves que su vida les cambió. Mientras estaban a 720 metros bajo tierra. ¿Tú sabes qué significa estar 720 metros bajo tierra? Estaban ejerciendo un trabajo cotidiano, ¿no? Común y corriente, como cualquier otra persona va a su trabajo, y colapsan, ahí están, y están atrapados, y no se sabe nada de ellos. Y comienza a correr la noticia por todo Chile, y comienza a correr la noticia por todo el mundo, y comienza a hacerse viral. Hay 33 mineros atrapados en Chile, en una montaña. Qué difícil. Ahora, piensa en la familia, en las familiares, en las esposas de esos hombres, en los hijos de esos hombres. Piensa en la mente de ellos. Dios, aquí estamos atrapados, nos irán a encontrar. Dios, ¿podremos salir? Pregunta, ¿te has sentido 720 metros bajo tierra? ¿Te has sentido así? Donde tú dices, solo nosotros sabemos lo que estamos lidiando aquí. Solo nosotros sabemos cómo se siente estar aquí. Y posiblemente tú ves oscuridad, tú ves rocas y dices, aquí no hay salida. Aquí no va a haber una salida. Y lo que comienza a ocurrir es que los chilenos comienzan a darse cuenta que no hay un plan específico para rescatarlos. No existe un plan maestro de decir, lo haremos así. Y se comienzan a dar cuenta los chilenos que necesitan ayuda. Y países comienzan a ofrecer a hombres expertos, entendidos en la materia, comienzan a recibir cualquier tipo de colaboración. Y comienzan a diseñar un plan 1, plan 2, plan 3. Y en el camino, en la desesperación, están tratando, no funciona esto, no funciona aquello. Y comienzan ellos a inventar y a crear maquinarias y a crear un proceso único para rescatarlos a ellos. Quiero llevarte a un video. Esta gráfica lo que nos ayuda a entender es a dónde se encontraban ellos. Imagínate la montaña, metros y metros y metros y metros bajo tierra. Y lo que comienzan a hacer los chilenos es que detectan dónde se encuentran ellos. Y en un espacio reducido ellos comienzan a convivir, a tratar de tener esperanza para sobrevivir. Y la primera cosa que hacen entonces es, empiezan a hacer un orificio gigante. Empiezan a perforar la montaña y comienzan a enviar oxígeno. Dice, ahí están, hay que enviarles oxígeno para que día tras día ellos puedan subsistir. Y comienzan a hacer un segundo orificio. Y el segundo orificio es para enviar comida. Dicen, no van a resistir, así que hay que comenzar a enviarles alimentos. Hay que enviarles alimento, hay que enviarle algún tipo de medicamento. Se pueden complicar. Y posteriormente empiezan a crear un plan para perforar, comienzan a conseguir una maquinaria, ejes, especialistas para perforar y que no se quiebren las altas temperaturas de la fricción de la roca, y comienzan a perforar y a perforar y a perforar. Después comienzan a inventar un plan para poder rescatarlos, un vehículo especializado lo suficientemente pequeño para que esa persona pueda subir. Lo importante de esto es que tardaban horas en poder rescatar un minero. Un minero tardaba casi un día en poder subir en ese aparato. Piensa, totalmente oscuro, va subiendo hacia arriba, y mientras los otros 32 esperaban si este hombre va a salir o no va a salir, regresarán por nosotros, sí o no. Tienen que pasar 32 días entonces para que nos rescaten. 69 días casi bajo tierra. Pero ellos comienzan a perseverar y a perseverar. Y lo más maravilloso de esto es que hay momentos en este proceso que te sientes en la parte más oscura del túnel. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido cuando solo ves oscuridad y tú dices, wow, esto va a ser complicado, y hay tensión, hay incertidumbre? ¿Te has sentido así alguna vez?
Dices, Dios, ¿habrá una respuesta de tu parte? ¿Me podrás rescatar? Dios, hazlo, por favor, te prometo esto, aquello, hazlo. Pero Dios está trabajando y Dios estaba al cuidado de estos mineros, estaba utilizando personas para lo más importante. Lo más bello de esta historia es el rescate. Sale el primer minero y lo que provoca en el mundo es una fiesta. Dicen, wow, verdaderamente esto es impresionante. Piensa en las familias de estos hombres cuando lo ven nuevamente. Quiero decirte, no sé cuán profundo sea tu túnel, pero quiero decirte algo. Dios es un experto en perforar para llegar a ti. Dios es un experto en saber cómo te va a sacar de ese túnel. Dios es experto en saber lo que tiene que hacer para que tú no te quedes allí, por muy lejos que parezca tu rescate, por muy complicado que parezca tu rescate. Dios tiene el poder para poder hacerlo. Ahora, ¿qué hago? La parte práctica, ¿qué hago mientras estoy en esta etapa de la resistencia, del dolor, de la impotencia? La misma Biblia nos da la orden. Y la palabra clave es sabiendo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ella misma produce paciencia. Pero la palabra clave es sabiendo. ¿Sabe qué significa eso? Conciencia. Hay muchas personas que ni saben que están en una prueba. Hay personas hoy en día que no saben que lo que están pasando es una prueba. Posiblemente están culpables y dicen, yo soy el culpable de que mi vida sea un desastre. Y posiblemente es una prueba. Sabiendo que la prueba, ahora algo más práctico todavía. Cuando la Biblia dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esa palabra sabiendo, tú puedes escribir en tu boletín la palabra discernimiento. Sabiendo es igual a discernimiento. En las pruebas, tú tienes que ejercitar tu discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? ¿Cómo se logra el discernimiento? Muy fácil. Entre más lees la Biblia, entre más conoces la Biblia, entre más abrazas los principios de Dios, mayor es tu discernimiento. El discernimiento es esa sabiduría de poder aplicar el principio en el momento necesario. Aplicar el recurso de Dios en mi circunstancia. Eso es discernimiento. Te ayuda a pensar mejor, a decidir mejor, a actuar mejor. Por eso dice la Biblia, renueven sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. El discernimiento. Ahora, ¿qué más significa discernimiento? En esta etapa donde tienes que discernir, en la etapa del dolor, de la fricción, de la alta tensión, tienes que hacerte preguntas importantes. Te quiero dar algunas ideas. Primera pregunta importante. ¿Quién seguirá siendo lo primero? ¿Qué seguirá siendo lo primero en esta etapa? Y la clave es Dios. ¿Seguirá siendo número uno? ¿Seguirá siendo lo más importante en esta etapa? Pero ¿sabes qué? Muchas veces en esta etapa lo primero se vuelve la solución y no Dios mismo. Tú dices, Dios, si tan solo consiguiera ese dinero, si tan solo consiguiera la salud, recuperara mi salud, si tan solo, Señor, mi marido, si tan solo mi esposa, si tan solo mi hijo, si tan solo esto. Y lo número uno tiene que ser Dios mismo, porque Dios mismo es el que hace todo lo demás. Tienes que estar convencido de que en esta parte de la prueba Dios es lo más importante. Y cuando Dios es lo más importante, tú puedes seguir avanzando a la siguiente etapa. Otra pregunta importante. Cuando tú te encuentras en esta etapa, una pregunta inteligente es, ¿voy a mantener mis compromisos? ¿Voy a seguir manteniendo mis compromisos independientemente de que sea difícil esto? Mis compromisos espirituales, mis compromisos familiares, mis compromisos sociales. ¿Voy a mantener mis compromisos independientemente de mi situación? Eso te ayuda a formar convicciones. Las convicciones son las que te mantienen en situaciones difíciles. Las convicciones son las que te hacen ser un cristiano fervoroso, intenso, no un religioso. Un cristiano intenso que aplica la palabra de Dios. Otra pregunta importante en esta etapa es la siguiente. ¿Cómo voy a lidiar con el estrés? Quiero decirte, en esta etapa, aunque tú seas muy fuerte, vas a lidiar con el estrés. Tus emociones se van a descomponer. Ahora, quiero explicarte algo bien simple. Hay personas que están lidiando con estrés o con depresión.
Una manera práctica de ejemplificar o definir depresión y estrés es la siguiente. Depresión es exceso de pasado. Estrés es exceso de futuro. Y la mayoría de las personas no se deprimen en esta etapa. La mayoría de personas se estresan porque piensan hacia el futuro y dicen, Dios, ¿cómo voy a salir de esto? Dios, esto es complicado. Tal vez estás a punto de ver la luz. Dios, pero esto es complicado. Entonces el punto es, ¿cómo voy a lidiar con el estrés? Te doy la solución. Con buenas actitudes. La vida cristiana se trata de buenas actitudes y las buenas actitudes están basadas en grandes verdades. La Biblia dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso voy a pensar. Pero en esta etapa pensamos cosas que son basura. En esta etapa creemos mentiras y tienes entonces que investigar qué mentira creí y qué verdad olvidé. Y tienes que abrazar la verdad. Ahora, otra pregunta más que te ayuda a discernir cuando estás en una etapa como estas. ¿Cómo voy a lidiar con la decepción? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? En el momento más crítico de mi enfermedad nadie llegó al hospital. O las personas que hubiera creído que hubieran llegado no llegaron. A las personas que les pregunté que me ayudaran, que toqué puertas, me cerraron las puertas. Cuando le di mi vida a la empresa, me trataron de esta manera, me echaron de esta manera y te decepcionas. El punto es, ¿cómo vas a lidiar con la decepción con otras personas? ¿Cómo lo vas a hacer? Con discernimiento. La misma Biblia te da principios, te da mandamientos de cómo hacerlos. Pasemos a la tercera fase de la prueba, la tercera fase del túnel del caos. Está mi fe, está la resistencia o la paciencia y en último lugar es la etapa de la madurez. La etapa de la madurez, dice la Biblia, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vayamos al verso 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mira qué poderoso. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, la resistencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, la Biblia dice, no abandones la prueba sin concluir el ciclo. Deja que el examen concluya. No lo entregues solo con el nombre. No abandones el examen. Deja que la prueba concluya. Dice, porque la prueba de vuestra fe tenga su obra. Y que esa obra se complete, dice. Que la paciencia tenga su obra completa. Y me encanta lo que sigue. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Me encanta. Y la tercera etapa de la prueba es encontrar los paras de Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? Y dice, y la misma Biblia nos dice maravillosamente, Santiago, para que seáis perfectos y cabales. Lo que dice la Biblia es, para que sean más maduros, para que tengan mayor criterio. Y dice, y sean cabales, y que no os falte cosa alguna. Hagámoslo invertido. Dice la Biblia que al final de la prueba es para que no me falte nada. Entonces, si yo estoy en una prueba hoy, es porque me hace falta algo. Y entonces necesito recorrer este túnel del caos para conseguir eso que me hace falta. Dios es tan bueno que la prueba la permite para que no te falte nada. Entonces la prueba produce frutos inmediatos y frutos futuros. Cada prueba te ayuda hacia el futuro y te ayuda en el presente. Dios no tiene que resolver nuestra prueba para demostrar que Dios tiene que resolver nuestra prueba para demostrar qué nos hace falta. Nosotros somos los interesados en saber qué nos hace falta. Dios es Dios. Punto. Dios es Dios. Ahora, ¿qué hacer? Yo sé que no es fácil. ¿Qué hacer? ¿Qué hago en esta prueba de la madurez? Cuando estoy viendo la luz y veo la salida, ¿qué hago en el para? Estos son los para de Dios. Tú pon en tu boletín. Lo que debo de hacer es la etapa de la comprobación. Esta última etapa es la comprobación. Si tú pasaste por una prueba y no supiste para qué fue, echaste a perder ese proceso. Es como cuando alguien pierde un año escolar y los padres le dicen, mi amor, invertimos dinero, invertimos transporte, invertimos comida, invertimos un esfuerzo y echaste a perder el año.
Pero si este hijo dice, mamá, yo me comprometo, voy a sacar conclusiones de este año y yo voy a entender por qué fue todo esto. El para de Dios es la comprobación, y la comprobación es para nuestro beneficio, para que no nos falte nada, para que seamos perfectos y para que seamos cabales. Quiero llevarte a un salmo. Salmo capítulo 50, versículo 15, dice la Biblia: llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré y tú me darás gloria. Mira qué poderoso. Lo que te dice el Salmo es que cuando estés en una prueba no te olvides de Dios. Que cuando estés durante la prueba no te olvides de Dios. Y que cuando salga de la prueba no te olvides de Dios. Dice, cuando tengas problemas, llámame. La conciencia que Dios está allí. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Jehová, la conciencia de la compañía de Dios. Llámame, llámame. Y dice la Biblia, yo te rescataré. Y cuando dice yo te rescataré Él no dice cuánto va a durar. La prueba durará lo que sea necesario para encontrar eso que nos falta. Pero dice, yo te rescataré. Lo importante es que te rescataré. Y el fin de la historia, lo más poderoso es que dice, y cuando tú salgas del túnel del caos, tú me darás gloria. ¿Sabes cuáles son de los grandes errores de las pruebas? Que cuando estamos en esta etapa y vemos la luz, comenzamos a desabrocharnos el cinturón. Eso pasa en los aviones. Cuando te sientes seguro y sientes que ya estás aterrizando, te desabrochas el cinturón. Y la instrucción es, todavía no se desabrochen los cinturones. Pero tú vienes y te desabrochas el cinturón y comienzas a decir, ay, es que ¿sabes qué? Yo fui muy disciplinado en tomarme el medicamento. ¿Sabes qué? Es que tuve una persuasión de convencer a la gente del banco y entonces, no sé, fue algo bien interesante. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Es que realmente yo fui más humilde, al final cedí, por eso la relación fue Dios. Sí, tú me darás gloria. Las pruebas son para darle gloria a Dios y tú me darás gloria. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer entonces en esta última etapa? Te quiero dar algunas ideas. En esta última etapa, algo práctico que tú puedes hacer es oraciones de agradecimiento. Y yo te diría, escríbelas. Escríbelas. En toda prueba tú puedes encontrar diferentes elementos. Dios, gracias, porque en esta situación hubieron personas como estas, como estas, como estas. Usaste situaciones, usaste esto. Dios, porque me ayudaste. Escribe todo eso. Oraciones de agradecimiento y lleva un registro. En el Antiguo Testamento lo que se usaba eran los altares. Cuando Dios había sido bueno y Dios actuaba de manera poderosa con el pueblo hacía un altar. Ponían unas rocas y quedaban esos altares, usualmente ponían un nombre a ese lugar, y pasaban los años y las generaciones cuando pasaban por esos lugares y miraban esos altares decían, wow, Dios actuó de diferente manera en esta situación, y ellos recordaban, Dios fue así y así en esta situación. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia dijo, wow, ¿te acuerdas de esos hace 2 años? ¿Te acuerdas hace 2 años de esa prueba familiar? ¿Te acuerdas de hace 5 años de esa prueba financiera? ¿Te acuerdas de hace 10 años de esa situación familiar? ¿Cómo fue Dios? Y tú agradeces. El salmista dice, y no olvide ninguno de tus beneficios. Las oraciones de agradecimiento nos ayudan a entender que estos problemas tormentosos, como los túneles de caos, se vuelven procesos dignos de elogio a Dios. Las pruebas, Dios las quiere convertir en momentos, en expresiones dignas de elogio. Por eso no solo hablamos de oraciones de agradecimiento, también en esta etapa algo práctico es conversaciones de testimonio. Tú puedes conversar con otros y darle gloria a otros. Le das gloria personalmente y le das gloria a Dios contándole a otros cómo fue Dios, lo que Dios hizo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te puede dar una canción. Dios te puede dar un cántico nuevo en momentos como estos. Hay una historia en el libro de los Hechos del apóstol Pablo. Está el apóstol Pablo con su amigo Silas y ellos han sido castigados injustamente. Han sido azotados, sus carnes han sido desprendidas. Imagínate con el sudor, las sales y todo el ardor que había en su piel, y los introducen en una cárcel. Y mientras están en la cárcel los mandan al lugar más oscuro, al calabozo, allá, y todavía los encadenan. Y mientras ellos están en el momento más difícil del dolor, ellos toman una decisión.
y comienzan a cantar, dice el libro de los Hechos, y comienzan a cantar, y comienzan a cantar, y ese cántico comienza a fluir en esa cárcel, y los presos comienzan a escuchar esos cánticos, y de repente hay un terremoto, y se estremece la cárcel, y se abren las puertas. Dios quiere darte una canción de noche. Dios quiere darte una canción en la oscuridad. Dios quiere darte una canción en medio de la prueba, pero es tu decisión. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es un arma poderosa contra las pruebas. Cuando tú estás probado, la adoración, y la adoración es cuando tú conversas con otros acerca de Dios, eso es parte de la adoración. Cuando tú elevas, elogias, dignificas, publicas lo que Dios ha hecho en medio de tu situación. Pero también algo más que hace esta etapa de madurez es que tu túnel del caos, tu situación se vuelve un instructivo para otros. Se vuelve un instructivo. Tú te vuelves un consultor de la vida. Tú le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Sé que quieres tomar esa decisión. Mira, yo ya he pasado por un túnel como esos y aprendí esto y esto y esto. Quisiera compartirte mi historia, te puede servir. Eso es parte de la sabiduría. Sabiduría es cuando aprendemos de las historias de otros y podemos tomar mejores decisiones con las experiencias de otros. Pero también, ¿para qué más? ¿Para qué más nos sirve el túnel del caos? ¿Qué más podemos hacer mientras estamos en esta última etapa? La etapa de la comprobación. ¿Sabes para qué? En esta última etapa es cuando nos enfocamos y al salir estamos listos para los próximos túneles de caos. Habrán más túneles, habrán más pruebas, pero tú tendrás otra óptica diferente respecto a las pruebas. Tendrás un tipo de músculo de manera distinta, tendrás otro tipo de resistencia y cada vez tu vida comienza a crecer y a crecer más y más en madurez. Y comienza a faltarte menos y comienza a faltarte menos y comienza a ser más y más maduro. Este túnel del caos es igual a examen, premiación y gratificación. Hace un par de días atrás, mientras estaba estudiando, estaba preparando esta conversación, estaba tratando de traer los pensamientos, el pasaje que Dios quería utilizar y dándole forma y dándole maduración y dándole el proceso de fermentación a la plática de hoy. Estábamos en una reunión con los pastores y mientras íbamos a comenzar esa reunión, uno de ellos oró, hizo la oración de introducción. Y estábamos con los ojos cerrados y mientras yo escuchaba la oración que él hacía, él dijo, Señor, gracias porque las pruebas son para nuestro provecho. ¡Wow! Inmediatamente ¡pum! Eso impactó mi corazón. Las pruebas son para nuestro provecho. Inmediatamente grabé esa información y me acuerdo que la grabé en el celular. Las pruebas son para nuestro provecho. Y yo quisiera concluir esta conversación con esa oración que ese hombre hizo. Las pruebas son para nuestro provecho, para tu provecho, para mi provecho. No la desperdicies. ¿Qué te parece si te pones de pie? Oramos a Dios y quisiera que en este tiempo de oración, siempre es bueno el ejercicio de comprobación, el ejercicio de examinar el corazón y reflexionar. Y vamos al tiempo de desafío. Quisiera pedirte que cierres tus ojos y ahí con tus ojos cerrados quisiera hacerte unas preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con lo siguiente. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Saliendo de una prueba? ¿Entrando a una prueba? ¿O en el ojo del huracán mismo de la prueba? ¿Cuál es la óptica o la percepción que tenías de las pruebas? ¿Cuál es tu túnel de caos hoy? ¿En qué fase te encuentras? ¿En la fase donde tu fe está siendo golpeada? ¿Donde tienes que estar genuinamente feliz? ¿O te encuentras en la etapa del dolor? Veniste a esta reunión diciendo, Dios, ya no puedo más. Dios, qué difícil. Pasan los días, pasan las semanas y seguimos lidiando con esto.
quiero decirte, Dios quiere ejercitar tu discernimiento. Dios quiere que te comas la palabra con más ansias, con más hambre, y traigas a tu mente principios renovadores, porque Él quiere comprobarte que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esta prueba no es para lastimarte, esta prueba no es para hundirte, esta prueba es para fortalecerte. O puede ser que estés en la etapa de salir de la prueba, en la etapa de madurez. No nos pongamos orgullosos en esta etapa. No nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de darle gloria a Él. Dios, te queremos pedir esta mañana que pongas en nosotros ese cántico nuevo, que pongas en nosotros esa nueva canción, que podamos entender, Señor, que en medio de la prueba tú sigues siendo Dios, que en medio de lo difícil de la prueba tu paz nos guardará completamente. Señor, te pido esta mañana por todos esos túneles de caos por los cuales han estado atravesando mis hermanos. Dios, que ellos puedan entender que tú desciendes más de 720 metros a rescate, que tú quieres glorificarte en medio de ese túnel, que nunca te has desentendido. Dales esa fortaleza a cada uno de ellos. Dales esa firmeza sin colapsar, para que ellos puedan salir de ese túnel listos para cualquier prueba, Señor.